Pues es cierto, una vez existió una rata. Luego esa rata tuvo un amigo que le decían el ratón. Entonces ese ratón tuvo amigos y todos eran ratones. Entonces son los únicos que quedaron, ¿no? En 1800. Y entonces esos ratones inventaron todo, hasta su manera de mover los ojos y los dedos de los pies. Y entonces, cuando alguien se la creyó, le pusieron el amigo, pero en inglés, o sea, friend. Y así se metieron los de 1800 en el lenguaje de estos siglos ya más adelante, ¿entiendes? Cuando ya más o menos evolucionaron o crecieron, ¿no? Hicieron su vida, se establecieron, guerras terminadas y guerras peleadas y guerras ganadas. Dinero, el petróleo y muchas cosas, ¿me entiendes? Al igual que los ranchos y cosas así. Se metió en el lenguaje, se metieron. Ya mucho más adelante lograron eficarse y sobresalir por sí mismas. Aún así, de lo que habían hecho, meterse en otras personas, pudiendo hacerlo de una manera diferente, ya que esta gente no era así coherente, pues esta gente andaba armada, esta gente era militar, esta gente era del ejército, esta gente era de la NASA casi, pues por decirlo, del espacio. Terrenales, indios, tribus no dejaban mucho, pues no perdonan mucho. Y lo lograron librarlo, pues las ratas, la rata, pues los ratones. Y lograron pues ahora reproducirse, hacerse más y más y más. Con todo lo que habían logrado, pues. Y pues regresaron a 1800 finalmente, ¿no? Un lugar que habían aguardado. Entonces, para cuando llegaron, se dieron cuenta que ya no eran humanos. Ya no eran cuerpos. Ya no eran rancheros, ya no eran cosas de ahí. Todos los que habían muerto, pues como eran ratones, se dieron cuenta de que eran, no se habían dado cuenta del todo. Tenían trajes, uniformados, trajes del espacio, trajes pues de Biohazard, trajes así, pues secretos. Y se los arrancaron, se los empezaron a picar, se los empezaron a cortar, se los empezaron a comer, se los empezaron a derretir, a quemar, llorando, pataleando, gritando, llore y llore, quéjese los ratones, que por qué tenían que al fin de cuentas estar ahí, no como los demás. Porque los de 1800 nada más y nada más ellos tienen el derecho de no pasar nunca en la tumba, nada más como un malestar, nada más como un dolor, nada más como una enfermedad, nada más. Como si hubieran perdido nada más un round, pues. Así similarmente. Ahí andaban y cuando finalmente lo lograron, descubrirlos del todo, después de cuántas fases, cuántas capas y cuántas transformaciones y cosas así, que eran ovnis, son extraterrestres, son alienígenas, son UFOs, cosas así, pues monstruos, y empezaron a sacarlos más y más y más y más, y sacaron más y más.
Y entonces se preguntó al fin la rata, ¿por qué me los tuve que comer? Y empezó a superdotar. Se empezó a transformar, empezó a caer bajo presión. Y nada estaba sucediendo mal, pues todo iba bien. Porque era 1800, todo iba bien, no había nada más. Solamente que la rata se los había tragado los trajes y que eran ovnis y que eran cosas así, pues, otros seres. Cuando regresaron, pues, cuando se salieron, se desenterraron, se salieron de todo, pues. Ese tema de que habían muerto. Y entonces se hicieron caricaturas y cosas así, no lo sé. Gente tiene muchas cosas, muchos relatos que contar sobre esa rata y sobre sus ratones, porque más o menos no sabe con exactitud qué les dijo. Aparte, entre ese lenguaje, porque ese lenguaje que se metió en ellos, ese lenguaje nada más llegaba hasta la mitad. Hasta ahí llegó. Gracias al general Jesse René Flores, logró ejecutar perfectamente al 100% a cada cosa de aquellos lugares de 1800, o sea, los ratones, porque eran los más vivos. Esos son los más vivos, esos son los seres más peligrosos, son los más asesinos y son los más malditos y dementes de todo el mundo dentro de este planeta Tierra. Con solo serlo así. Porque no tienen un rasguño, no tienen ni un golpe y no tienen nada y andan haciendo de las suyas y tengo que ejecutarlas y las ejecutó. Las llevó hasta la silla eléctrica y las llevó hasta la guillotina y de muchos lugares más. Finalmente logró acabar su cumplido y así lograr establecer Estados Unidos de Norteamérica. Sin ayuda de Inglaterra, sin ayuda de nadie. Y entonces, como ese general era del siglo XX, ese general es de la patria, ese general es de la independencia, ese general es de la era, pues, del siglo XX, por decir, creación de trajes, creación de tribus, creación, pues, agricultura, muchas cosas. Si te equivocabas y decías que era de otro siglo, era un error tuyo, no de él, porque en esa clase de cosas todavía se llevaba, todavía se hacían. Entonces, ¿qué pasó con los de 1800? Cuando él llegó finalmente a aquellas zonas, ya después de haberles ejecutado. Resulta que se hicieron cholos y se hicieron gángsters. Que porque están aburridos, que porque están cansados y porque están traumados. Ah, está bien, pues. Pero resulta que decidieron tomar la vida de otros. Decidieron tomar la vida de muchas personas en este mundo. Cuando ya finalmente regresaron a la normalidad, pues haciéndose cholos, gángsters de la mafia, se hicieron presidentes, hicieron cosas y media, porque esa gente, eran personas, son de 1800. Solamente que pues que resultó mal. La resistencia, la ciencia, muchos factores de Einstein, muchos factores cuánticos, amperes, muchas cosas falló desde que esos trajes ya no los pudieron tener, desde que se los quitaron, pues. Porque nunca habían muerto ellos. Habían muerto otros por ellos. De ese siglo del 1800. Habían muerto los de la Edad Media, habían muerto los dioses, habían muerto Jesucristo. Mucha gente murió por ellos. Porque ellos son los mejores. Ellos tienen todo. Ellos tienen el ganado, ellos tienen la tierra, ellos tienen agricultor, ellos tienen todo, pues.
se asimilan al siglo XX, pero al fin de cuentas murieron una vez. Ahí andan por ahí. La gente no los quiere. La gente no los valora por los que le pasó. Les pasó nada más en el cuerpo. A los generales coroneles les pasa en la cara, les pasa en los ojos, les pasa en los labios, les rajan los ojos o les rajan una nariz, le tumban un diente, le vuelan un oído, le pegan en una cabeza, un rozón, una quemada, etcétera, etcétera. Cosas de alto grado, pues. Cosas grandes, igual que el sargento. Muchas veces un sargento, pues, le vuelan un oído, a otro sargento pues le vuelan una mano, un brazo, cosas que llevan al sentido pues similares. Y pues esa es la historia. Porque ellos nada más en el cuerpo no los quieren. Y porque a nosotros nos pasa lo más trágico, lo más peor de este mundo entero, ser envenenados, ser asfixiados, el antrax. Y muchas, la peste, y muchas cosas más que es mejor evitarlos y negarlos y decir que no es cierto. Y por aquellos, quién sabe, nada más esa era la historia. Esa era la historia, unos ratones que sobrevivieron aventando basura pues sobre el lenguaje de Estados Unidos, cuando apenas se estaba formando en el siglo XX. Y pues esa es la historia nada más. Nada más eso. Eso es todo. Los generales, los coroneles, sargentos. Y pues los otros de 1800, que nadie los quiere. Y nada más eso. Buenas noches.